Buenas tardes, profesor. Soy Daniel Smith Mancundo y el día de hoy voy a presentar mi proyecto de Mecánica Clásica 2. Para este problema yo me he basado en algunos problemas que hemos hecho en clase junto con algunos libros y exámenes pasados. El problema se basa que hay un coche que está oscilando ya que está conectado a través de un cuerpo elástico, en este caso es un resorte que está conectado a la pared y debajo de esto cuelga un péndulo doble, el cual tiene unas masas distintas. Las longitudes también son distintas junto con los ángulos también distintos. El problema me pide que haya las ecuaciones de movimiento y las tensiones que hay, ¿no? T1 y T2. Para que yo pueda solucionar este problema, utilizaré dos lagrangianos, uno para poder hallar las ecuaciones de movimiento, en el cual ese lagrangiano involucra la geometría del sistema. Y para el segundo, para las tensiones, utilizaré otro lagrangiano, en el cual no estará la geometría del sistema, pero estarán los multiplicadores de Lagrange a un lado, y eso es lo que me ayudará a solucionar a este problema. Para empezar, vemos que en este sistema, ya que este bloque M, el coche, va a estar oscilando en una dimensión, va a tener pues un grado de libertad. Y como acá van a estar oscilando, bueno, se va a estar moviendo en dos dimensiones, pues tendrá en total 6 grados, bueno, 6 variables. Estas serán todas las variables en total. X, lo que va desplazándose M a lo largo del eje Y. X1, Y1 y θ1 para la primera partícula. X2, Y2, θ2 para la segunda partícula. También se menciona que la masa de la cuerda, se podría decir, es despreciable, no lo consideramos. Simplemente utilizamos M1 y M2 como masas puntuales justamente acá, bueno. Y también nos damos cuenta que hay 4 vínculos. Por ejemplo, X1, la posición de 1 en el eje X, menos X, lo que sería de acá, menos L1 seno de θ1, que sería la descomposición de L1, porque acá sería coseno, y en este lado de acá del eje X sería seno, me da igual 0. De la misma forma, para el eje Y, Y1 más L1 coseno de θ, 1 es igual a 0. De la misma forma, para la segunda partícula, bueno, que sería X2 menos X1 menos la descomposición de L2, que sería menos L2 seno de θ igual a 0. Después de eso, también para el eje Y, Y2 menos Y1 más L2 coseno de θ, que sería la descomposición, ¿no? Para en el eje Y, igualado a 0. Lo hacemos de esta forma, ya que más adelante nos va a servir para los multiplicadores de Lagrange, pero desde ahora ya lo vamos mencionando, bueno. Entonces, como eran 7 variables y 4 vínculos, pues me quedará 3 grados de libertad, los cuales con esos 3 grados voy a saber cómo será el movimiento de mi sistema, bueno. Y esas 3 variables pues serán X, θ1 y θ2. Ahora sí, con ello ponemos, bueno, las posiciones y velocidades, también velocidades al cuadrado. Por ejemplo, la posición del coche, que lo nombro con una C, ¿no? La posición del coche, como solamente se mueve en el eje X, pues pongo un XY, lo derivo, me quedaría X puntito Y. Ahora, si es que lo elevo al cuadrado, como ya no sería un vector, simplemente sería X puntito al cuadrado, ¿no? Bueno, esto sería la primera velocidad, ¿no? Por eso justamente pongo un asterisco al costado. Ahora, la posición de 1, que sería la primera partícula, pongo simplemente lo que avanza X más la descomposición de L1, ¿no? Pondría entonces L1 seno de θ. Justamente el lado de acá es seno de θ1 y el lado de acá es coseno de θ1, ¿no? Como es L, ya va acá L1, todo es en el lado Y. Ahora, como acá empieza mi sistema de referencia,
para abajo será negativo, entonces le pondré un menos L1 coseno de tita 1J. Ahora, si es que lo quiero derivar, pues simplemente derivo, pondría acá la posición de 1, la derivada puntito, x puntito más L1 sería constante, derivada de seno sería el coseno, pero como es una derivada temporal, también tita 1 punto, ¿no? Acá quedaría y, acá también derivada del coseno, menos seno, como es derivada temporal, tita 1 punto, saldría todo esto, j, elevo al cuadrado, que sería un producto punto, entonces me quedaría, bueno, x punto al cuadrado más la multiplicación de esto por 2, acá estaría, más este término al cuadrado. Pero si nos damos cuenta, si elevamos también este término al cuadrado, coseno al cuadrado más seno al cuadrado me daría este término, ya que coseno al cuadrado más seno al cuadrado de un mismo ángulo me da igual a 1, ¿no? Así que esta es la segunda velocidad, lo nombramos con un asterisco. Ahora después lo mismo con la posición 2, ¿no? Ponemos x, que sería lo que avanza m, más L1 seno de tita 1, acá también más L2 seno de tita 2, todo eso en y. Ahora para j pondríamos menos L1 coseno de tita 1 y también menos L2 coseno de tita 2. Después de eso derivamos, ya saben, x punto L1 derivada del seno me da el coseno, como es derivada temporal, tita 1 punto, lo mismo con el seno, me da el coseno, derivando ahora lo de acá, del coseno, como es menos seno, menos con menos me hace más, y acá sería seno, obviamente multiplicado por tita 1 punto, de la misma forma acá con el coseno de tita 2, menos seno de tita 2, menos con menos más tita 2 punto, todo eso en j. Elevamos al cuadrado ahora. Al elevar al cuadrado me sale toda esta expresión de acá, pues, ¿no? Obviamente al elevar algunos términos al cuadrado, como me queda coseno de un ángulo al cuadrado, más el seno al cuadrado de ese mismo ángulo, obviamente me da 1 y justamente ya agrupando todos esos términos es que me sale todo esto de acá. Me sale todo esto. Y ahora una vez con las velocidades al cuadrado, formulo la energía cinética, bueno, sería un medio de, bueno, y agrupando todo, bueno, todos los términos, que sería este primer término de acá, este segundo término de acá, y este tercer término de acá, bueno, agrupando todo eso, me queda que la energía cinética total del sistema es esto, un medio de m, que es la masa del coche, más m1 más m2, que son de las partículas, x punto al cuadrado, más un medio, m1, m2, l1 al cuadrado, tita 1 al cuadrado, más un medio, m2, l2 al cuadrado, tita 2 punto al cuadrado, más m1 más m2, todo eso por x punto, l1, tita punto 1, coseno de tita 1, bueno, más todo este término de acá. Ahora, de la misma forma para el potencial, bueno, el potencial, primero el potencial elástico, que sería un medio de K por X menos la longitud natural. Como acá se puede ver, esto tiene una longitud natural de L sub 0 y obviamente la constante es K, ¿no? Para este cuerpo elástico. Así que lo elevamos a esa diferencia al cuadrado. Ahora, como el sistema siempre tiende a estar en lo más estable, se pone un menos, ya que debería estar más estable cuando θ es igual a 0, ¿no? Ponemos menos m1g por la distancia, ¿no? Que sería L1 coseno de θ 1, justamente esto de acá, esto de acá. Y de la misma forma con lo siguiente, ¿no? Ya aumenta la longitud nomás, menos m2g la distancia, todo esto sería la distancia total, ¿no? Hasta la partícula 2. Una vez hallamos esos dos, el lagrangiano ya se vuelve algo más simple, que simplemente sería la diferencia entre la cinética y el potencial. Agrupando, nos queda esta expresión de acá, y una vez
pues para que nos facilite los cálculos, podemos nombrar a m más m1 más m2 como la masa total, pues, ¿no? Y lo nombro como un mt. Una vez que ya tengo todo ese lagrangiano, utilizo las ecuaciones de Euler-Lagrange que para poder hallar las ecuaciones de movimiento, pues, ¿no? Para que se me sea más fácil. Entonces, primero para x, la derivada temporal acá es la derivada parcial del lagrangiano dependiendo de x punto, derivando todo esto, todas las variables que tengan x punto, lo derivo y lo igualo a una derivada parcial del lagrangiano, pero ahora sobre x, ya no sobre x punto. Y me saldría simplemente esta expresión de acá. Ahora derivo temporalmente todo esto y me queda la ecuación 1, pues, ¿no? Que sería mt x 2 puntos, justamente acá es la derivada, derivo m1, m2, l1. Ahora acá también agrupando términos, ya que ambos dependen del tiempo, derivando tita 1, 2 puntos, coseno de tita 1, menos tita 1 punto al cuadrado, seno de tita, de la misma forma más m2, l2, tita 2 puntos al cuadrado, bueno, tita 2, 2 puntos, coseno de tita 2, menos tita punto 2, seno de tita 2, más k, obviamente este más, bueno, es lo que estaba menos acá, lo pasamos al otro lado sumando, igualamos a 0, todo. Esa sería la primera ecuación. Ahora, de la misma forma, hacemos para la variable tita 1. Como saben, al inicio les dije que teníamos tres variables para este lagrangiano, que sería x, tita 1 y tita 2. Hacemos de la misma forma para tita 1, derivada temporal del lagrangiano respecto a tita 1 punto, que sería todo esto de acá. Igualamos a la derivada del lagrangiano respecto a tita 1, esta vez sin punto, porque el de acá es con punto. Derivamos temporalmente después todo esto y nos quedaría la ecuación 2. Es un poco largo también. Nos queda todo esto y obviamente al derivar esto nos quedan algunos términos en común que justamente son estos términos de acá y se va cancelando. Y es por eso que pasamos un término nomás para acá y todo lo igualamos a 0. Esa es la ecuación número 2. Ahora, de la misma forma, hacemos para la otra variable que sería tita 2, ¿no? Derivada temporal de la, acá dentro, derivada parcial del lagrangiano respecto a tita 2 punto, igualamos a la derivada del lagrangiano respecto a tita 2. Nos queda todo esto de acá. Y ahora, después de esto, derivamos temporalmente. Nos queda toda esta expresión de acá, es muy largo para estar diciéndolo término a término, igual a 0, obviamente. Y después vemos que algunos términos como que se van, bueno, así que nos queda la ecuación número 3, que sería L2, tita 2, 2 puntos, x 2 puntos, coseno de tita 2, más L1, tita 1, 2 puntos, coseno de tita 1 menos tita 2. Obviamente acá estamos utilizando identidades trigonométricas para que sea más breve la ecuación, ¿no? Menos L1, tita 1 punto al cuadrado, por seno de tita 1 menos tita 2, más g seno tita 2 igual a 0. Esta sería nuestra ecuación 3. Ahora, lo que nosotros debemos hacer, como estas ecuaciones de movimiento lo vamos a programar, antes de programar necesitamos adimensionalizar estas ecuaciones. Pero antes de adimensionalizar estas ecuaciones debemos despejar lo más que se pueda, ¿no? Así que despejamos la ecuación 1. Teníamos esta ecuación, que es la ecuación 1. Ahora, si mandamos desde acá todos los términos para el lado contrario, pasarían con menos, como se puede observar acá, algunos términos con más, ya que acá estaban con menos. Y como al costado de x2 puntos estaba la masa total, pasamos a dividir la masa total para todos los términos, ¿no? Así es como nos queda la ecuación 4, pasando todos los términos y despejando x2 puntos, ¿no? Ahora, de la misma forma, despejamos la ecuación 2. Pero antes de ello, sustituimos esta ecuación de acá, x2 puntos, en la ecuación 2, ¿no? Que había justamente acá, justamente en x2 puntos,
debemos de sustituir. Bueno, acá se puede ver la sustitución, justamente desde acá empieza y prosigue con todo esto hasta acá. Una vez que hemos sustituido toda esa ecuación, empezamos a agrupar términos, empezamos a multiplicar y justamente nos empieza a aparecer la ecuación 5, que también es un poco largo, pues, ¿no? Para estar nombrando término a término, pero agrupando todo me queda justamente toda esta ecuación, es la ecuación 5. Lo he separado en términos de tita 1, 2 puntos, tita 2, 2 puntos, tita 1, punto al cuadrado, tita 2, punto al cuadrado, y justamente ya los términos extras, ¿no? Igualado a 0. Todo eso es la ecuación 5. Ahora, de la misma forma hacemos para la ecuación 3. Sustituimos el x en 2 puntos. Justamente la sustitución va de acá hasta acá. Sustituimos, agrupamos todos los términos que se puedan. Y nos queda la ecuación 6, ¿no? Que es todo esto. Desde acá, del L2, justamente acá agrupo en términos de tita 2, 2 puntos, tita 1, 2 puntos, después tita 1 punto al cuadrado, y en los términos extras acá también aparece tita 2 punto al cuadrado, y todo esto es la ecuación 6, ¿no? Ahora, una vez que ya hemos despejado todo, debemos de adimensionalizar. ¿Cómo adimensionalizamos? Pues vemos términos que tengan en común en la ecuación y tratamos de jugar con esos términos. Hacemos esta sustitución para que sea dimensional, ya que al momento de que todas las ecuaciones tengan una g, se puede ir todas esas g de las ecuaciones ya que está igualado a 0. Se va y ya tenemos toda la ecuación adimensionalizada. Utilizamos todas estas ecuaciones. Por ejemplo, obviamente más adelante voy a nombrar algunas constantes que son que están adimensionalizadas y ya les voy a nombrar. Este u moñito 2 puntos será un x 2 puntos sobre g. Tita moñito 2 puntos será igual a un L1 sobre G. Tita 2 puntos. Ahora también hacemos la sustitución de tita moñito punto al cuadrado es igual a L1 sobre G. Tita multiplicado por tita punto al cuadrado. Acá tal vez la pregunta por qué tita no tiene un 1 o un 2, ¿no? Porque si se supone que para el péndulo doble había un tita 1 y un tita 2. Pues la cosa es que al no tener un índice, por ejemplo, si acá fuera 1, acá también va a ser 1. Si acá fuera un 2, acá también va a ser un 2. Pero no varía que el L1 está acá en la ecuación. Eso no va a variar. Ya sea acá 1 o 2, de la misma forma acá 1 o 2, no va a variar esto. Si acá es 1, acá será 1. Y si acá es 2, acá será 2. De la misma forma con esto. Así que pasamos a la otra sustitución que sería dentro del término del potencial elástico, ¿no? X menos L sub 0 lo llamo un L1 por un U. Ahora, sustituyendo esto en las ecuaciones, ¿no? Justamente acá el X en 2 puntos lo sustituimos por un G, por un U moñito 2 puntos. Y por ejemplo estos términos de menos M1 más M2 sobre la masa total, lo puedo llamar un alfa 1. Como acá hay términos dimensionales de masa sobre masa, pues se va, ¿no? Es un término adimensional. Así que lo llamo un alfa 1, de la misma forma acá con alfa 2. Y pues proseguimos, ¿no? Sustituimos y vemos que algunos términos se nos van. Y entre otros, como por ejemplo acá, nos quedaría L2 sobre L1. A esa división de L2 sobre L1 lo voy a llamar un beta. Y proseguimos acá con las sustituciones, ¿no? Se va. Acá otra vez L2 sobre L1. Acá también es adimensional porque L2 es una longitud, L1 es una longitud. Longitud sobre longitud, pues es adimensional. Beta es adimensional entonces. Seguimos con las sustituciones y acá, por ejemplo, el menos K sobre MT, obviamente acá multiplicado el G por el L1 me va a dar esta C, que también es adimensional. Proseguimos acá sustituyendo y vemos como los términos se van. Ponemos toda esta ecuación y ya nos queda al final la ecuación 7 adimensionalizada.
Todos estos términos ya son adimensionales. Como antes tenía toda la G, por ejemplo acá, G, G, todos los términos tenían G, acá también G, y todo esto era igualado a 0, pues se va, pues, ¿no? Y una vez que está todo 0, bueno, todo que se va en las G, y como está igualado a 0, pues los términos que estaban de acá de un lado los paso al otro, ya que algunos tenían signo menos, como se puede ver acá, pues, ¿no? Los paso y ya tengo la ecuación número 7 adimensionalizada. Ahora, de la misma forma, adimensionalizamos la ecuación 5. ¿Qué es lo que hacemos primero? Dividimos entre M1 y M2 multiplicado por G. ¿Por qué? Porque se nos hace más fácil algunos términos. Se nos va y en otros términos, como acá, logramos un término adimensional, pues, ¿no? Todo esto, M2 sobre M1 más M2, me da un gamma. Todo esto es un término adimensional. De la misma forma, acá estaba un alfa 1, alfa 1, y voy sustituyendo así hasta, como todo está igualado a 0, me quedará ahora la ecuación número 8, que todos estos términos de acá son adimensionales. Todos estos términos ya están adimensionalizados, listos para hacer en código, bueno. Pero ahora proseguimos con la ecuación número 6 para dimensionalizar. Primero lo que hacemos, dividimos entre la gravedad. Todos los términos los dividimos entre la gravedad. ¿Por qué? Porque así nos formará algún término que se nos haga más sencillo, bueno. De la misma forma con las ecuaciones pasadas. Por ejemplo, acá se nos va la G y la G. Una vez como todo está igualado a 0, nos quedará esta ecuación número 9, que será el beta, que ya saben que es L2 sobre L1, porque acá el tita 2 se sustituye por la sustitución que dije al inicio. Como tenía un L1, L2 sobre L1, me quedará un beta, y de la misma forma, bueno, un tita 2, moñito, 2 puntos. Me queda toda esta ecuación igual a 0, esa sería la ecuación 9. Una vez ya tengo las tres ecuaciones adimensionalizadas, o sea, la 7, la 8 y la 9, que están acá, justamente la he copiado. Esta es la 7, esta es la 8 y esta es la 9. Ya estaría listo para poner en código. Una vez que hemos hallado ya las ecuaciones de movimiento y hemos adimensionalizado, pasamos a calcular las tensiones mediante multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y para ello, como dije, pues, ¿no? No utilizamos la geometría del sistema, nos quedamos como al inicio, que sería x, x1, y1, tita 1, x2, y2, tita 2. Bueno, otra vez las posiciones. Como no estamos involucrando la geometría del sistema, pues se nos hace un poco más fácil. Se podría decir sin sustituir los L's y todo eso. Simplemente de manera más fácil, por ejemplo, la posición del coche X, esto sí es igual, me quedaría X puntito al cuadrado, la velocidad al cuadrado, pero para la posición de 1, simplemente pongo X1 y más Y1J. Al momento de derivar me queda esto, simplemente con los puntitos, y después de eso, si lo quiero elevar al cuadrado, pues elevo al cuadrado cada término, ¿no? Como es un producto punto, entonces me quedaría X1 puntito al cuadrado más Y1 puntito al cuadrado. De la misma forma con la posición 2, simplemente cambiando los índices. Una vez que tengo todas las velocidades al cuadrado, hallo la cinética, pues, ¿no? Sería un medio de mx punto al cuadrado para la primera. Después un medio m1 y la velocidad al cuadrado, la masa puntual. Un medio m2, obviamente la posición, bueno, la velocidad al cuadrado, sustituimos nomás. Y después de eso empiezo a hallar el potencial, bueno, como ya saben al inicio, el potencial elástico, después el potencial gravitatorio, y como acá Y1 es negativo, como el antiguo lagrangiano que había hecho, pues acá será un menos, bueno, y es por eso que lo pongo ahora un más, y dentro del Y1 ya hay algo negativo, bueno. Así que me queda acá la cinética y el potencial. La diferencia de ambos me da el lagrangiano. Simplemente hice la diferencia de esto con esto y me queda acá el lagrangiano. Y ahora lo que hemos visto en clase de cómo hacer con las ecuaciones de vínculo. Bueno, primero nombro a las 4 ecuaciones de vínculo, los copio tal cual estaban en la primera hoja.
Después de eso, lo que tengo que hacer es una pequeña variación o derivar, pues, ¿no? Simplemente con este cambio de notación. Por ejemplo, para x1 derivada se quedaría 1 variación de x1. Acá de la misma forma, menos 1, su coeficiente, menos 1, variación de x, menos L1 es constante. Lo que derivas acá es el seno. Derivada del seno, el coseno. Menos L1, coseno de tita 1, variación de tita 1, porque lo que está variando es tita 1, igualado a 0, ¿no? Porque 0, como es una constante, no varía. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, hallamos los coeficientes para los multiplicadores de Lagrange, pero en este caso hay que tener cuidado con la notación, ya que ponemos el primer índice, indica el número de la ecuación, ¿no? Por ejemplo, ponemos un A, como estamos hablando en la primera ecuación, le ponemos un 1. Al costado de ese número va la variable a la que hemos diferenciado, a la que hemos derivado para hallar el coeficiente, ¿no? Por ejemplo, el coeficiente de la primera ecuación A1, pero para la variable x1, ¿cuál es? Es 1. Así que ponemos igual a 1. De la misma forma, como es la primera ecuación, para la variable x es menos 1. Ponemos menos 1. De la misma forma, primera ecuación, pero para la variable tita 1, que es menos L1 coseno de tita 1. Ponemos esto. De la misma forma vamos hallando todo eso para todas estas ecuaciones. Ecuación 2, y1, acá 1, ecuación 2, tita 1, me sale menos L1 seno de tita 1, y así con todos los demás. Y así hallamos todos los coeficientes para los multiplicadores de Lagrange. Una vez que ya hayamos todo esto, utilizamos esta ecuación, que es la ecuación de multiplicadores de Lagrange. Acá le ponemos el 4, ¿por qué? Porque son 4 ecuaciones de vínculo, que va desde L1 hasta 4. L acá son los lambdas, que son los multiplicadores de Lagrange. De L, el número de ecuaciones, por ejemplo, para la primera ecuación, y su coeficiente, ¿no? Y acá es la variable. Ahora hacemos para X, para la primera variable, por ejemplo, como eran 7, derivada respecto al tiempo de mx, que acá dentro es la derivada parcial del lagrangiano respecto a x punto. ¿Para cuál lagrangiano? Este lagrangiano. Ahora también menos la derivada parcial del lagrangiano respecto a x, nos da esto, igual a la sumatoria de L1 hasta 4 de lambda L del coeficiente AL, pero para la variable x. Hacemos esto y nos damos cuenta, pues, ¿no? Que, por ejemplo, como estamos hablando para la variable x, ¿en cuál de estas ecuaciones aparece la variable x? Por ejemplo, acá es x1, no es x. Acá es x, aparece un menos 1. Por ende, para la ecuación 1 estoy poniendo para la ecuación 1 estoy poniendo un menos 1. Después, acá hay tita 1. Acá no aparece la variable x, ni acá. Acá aparece x2, x1, tita 2, y2, y1, tita 2. Ya no aparece la variable x. Y por ende, solamente la primera ecuación es la que debería de poner acá con los multiplicadores de Lagrange. Así se tiene que ir buscando ecuación por ecuación. De la misma forma, para x1, acá sí hay más ecuaciones. Por ejemplo, en la ecuación 1 hay x1, un 1 positivo, ¿no? Bueno, entonces un lambda 1. Para la ecuación 3 hay un menos 1. Acá aparece la ecuación 3. En la variable x1 hay un menos 1. Entonces le pongo un menos lambda 3. Acá ya es una derivada nomás, ¿no? Derivé temporalmente, acá derivada parcial, igualé a esta sumatoria, ¿no? Y lo que me queda acá, por ejemplo, primero me queda la ecuación 1, que es todo esto. Ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, ecuación 5, ecuación 6, ecuación 7. Lo trato de dejar en una forma que se pueda expresar mediante la segunda ley de Newton, que sería masa por aceleración. De la misma forma, masa por aceleración. Acá también después se me va a aparecer con Newton, o también podría pasar para este lado con un menos, ¿no? De la misma forma, hallo acá. Esto es las derivadas normales por la multiplicación, pues, ¿no? Estamos hablando para la variable y1. ¿Dónde hay y1? Acá. y1 en la ecuación 2.
igualado a 1. El coeficiente será 1 entonces. Justamente acá el coeficiente es 1, y2, más lambda 4, justamente lambda 4, este te indica en qué ecuación estará. Entonces en la ecuación 4 habrá un y1. En la ecuación 4 hay un y1, menos 1. Entonces acá hay un menos 1. Transformamos esto, simplemente es pura álgebra. Y llevamos a la ecuación 3. De la misma forma, derivábamos acá. Nos damos cuenta que al buscar en la ecuación 3, el coeficiente será 1. Entonces, simplemente derivamos acá temporalmente, igualamos a esto. Para y2, todo esto son las derivadas. Y en la ecuación 4, el coeficiente será 1. Entonces, igualamos nomás. Como en la ecuación de Lagrangiano no aparecía ni θ 1 ni θ 2, simplemente ponemos 0 y 0. Pero sí aparecen ese θ 1 y θ 2, sí aparecen en las ecuaciones de vínculos. Como por ejemplo en la ecuación 1 aparece θ 1. Ecuación 1 aparece θ 1 con este coeficiente. Se pone este coeficiente. De lo mismo con la ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4 aparecen acá θ 1, 2, ¿no? Para este caso. Y simplemente pasamos de un lado que nos sea conveniente y llamamos a la ecuación 6 y 7. Ahora, ¿qué es después lo que sigue? Lo que sigue ya es hacer un DCL tipo como si estuviéramos solucionando el sistema con Newton. Simplemente debemos calcular cuáles son las fuerzas que se aplican a este sistema. Bueno, volvemos a hacer el gráfico y vemos que acá hay una fuerza por este cuerpo que simplemente sería para acá, bueno. Ahora, de la misma forma, viendo para el objeto M, para el coche, hay algo que le está jalando, así que ponemos un F sub K. Ahora, de la misma forma, acá el péndulo, una tensión, bueno, tensión 1. Acá también tensión 1, que es de la misma partícula. Para este objeto, tensión 1, tensión 2. Para este, tensión 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comparar Newton con los multiplicadores de Lagrange o con los vínculos que ya he hallado, bueno, sumatorias en el eje X para M, que me daría masa por aceleración, bueno, pero sumando todo esto, ¿qué es esto? Como va en signo contrario a mi sistema de referencia, pongo un menos K X por menos L sub 0, que esto sería F, bueno, F sub K. Y como esto va apuntando para abajo y hacia la derecha, pues sería un más de 1 seno de θ 1 igual a M por X 2 puntos. Justamente esto. Lo ponemos en forma conveniente, que después sea igualado al 1 en mayúscula. Acá lo puse un 1 en minúscula. De la misma forma hacemos para M1. M1 en todo X se va como un M1 por aceleración 1, ¿no? X2 puntos 1. ¿Qué sería? Para M1, como esto va para la izquierda, sería menos T1 seno de θ 1, ¿no? Y lo de acá, como va para la derecha y como para abajo, pues sería más T2 seno de θ 2. Igualamos a lo de Newton, ¿no? Esto lo llamamos 2. De la misma forma para el eje Y. Hacemos todo este cálculo y nos da que la ecuación 3 en minúscula es todo esto. Lo mismo para la ecuación para M2. En el eje X simplemente sería T2, ¿no? Pero esta es la aceleración. Como está yendo un poco para la izquierda, sería menos T2 seno de θ 2 por masa por aceleración, ¿no? Esta sería la ecuación 4 en minúscula. Lo mismo para el eje Y, que acá también me da la masa por aceleración en Y. Que como esto está como para subiendo, o sea, sería positivo, ¿no? T2 coseno de θ 2 menos M2G por masa por aceleración, ¿no? Así que simplemente pasamos de un lado y nos queda la ecuación 5 en minúscula. Una vez que tenemos todas esas ecuaciones, comparamos ambos y hallamos cuánto es lo que valen esos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Cuánto valen esas lambdas. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Igualamos 4 mayúscula con 4 minúscula, o sea, estas ecuaciones, esta es la mayúscula y esta es la minúscula. Como vemos que hay masa por aceleración y se igualan ambos términos, entonces igualamos estos términos, ¿no? Nos quedaría que lambda 3 es igual a menos T2 seno de θ 2. De la misma forma,
igualamos 5 mayúscula y 5 minúscula, que es esto, 5 mayúscula, 5 minúscula. Vemos que tienen la misma expresión, pues, ¿no? Entonces igualamos lambda 4 con T2 coseno de tita 2, acá está. Ahora igualamos 1 mayúscula con 1 minúscula. Igualamos y vemos que tienen la misma estructura, bueno, así que igualamos esto de acá, menos lambda 1 y también tita 1, bueno, T1 por seno de tita 1, esto de acá. Ahora igualamos 3 mayúscula con 3 minúscula. Vemos también que tienen la misma estructura, así que simplemente igualamos este término, ¿no? Lambda 2 menos lambda 4 es igual a T1 por coseno de tita 1 menos T2 coseno de tita 2. Pero como antes ya habíamos hallado lambda 4 que valía T2 coseno de tita 2, sustituimos acá menos T2 coseno de tita 2. Este término con este término se van y nos queda que lambda 2 vale T1 coseno de tita 1, que está de acá. Ahora, para hallar las tensiones, ¿qué es lo que necesitamos? Por ejemplo, si nosotros hacemos lambda 3 al cuadrado más lambda 4 al cuadrado, nos queda esta expresión de acá. Factorizamos el T2 al cuadrado y nos queda que seno al cuadrado de tita 2 más coseno al cuadrado de tita 2, que esto es igual a 1. Entonces, despejamos T2 y nos queda esta expresión de acá, pero como lambda 3 y lambda 4 ya la habíamos hallado anteriormente, simplemente sustituimos y nos queda esta ecuación de acá, factorizando, bueno, M2, M2. Nos queda que la tensión 2 vale esto. Ahora, para la tensión 1, ¿qué es lo que hacemos? De la misma forma. Por ejemplo, elevamos al cuadrado lambda 1 y también a lambda 2. Nos queda esto. Sustituimos con los valores que ya habíamos obtenido. Y nos damos cuenta que acá también se factoriza T1 al cuadrado. Y esto de acá adentro vale 1. Entonces, despejando T1 nos queda esto, ¿no? Y como ya sabemos cuáles son los valores, entre comillas, porque aún nos falta despejar, pues lambda 1, como es todo esto acá, pero lambda 3 ya habíamos hallado que era M2 por X 2 punto, bueno, X2 2 punto, sustituimos y ya tenemos este valor. Y de la misma forma con lambda 2, no sabíamos anteriormente cuánto valía el lambda 4, pero como ya lo hallamos, lo sustituimos y ya tenemos los valores de lambda 1 y lambda 2. Elevamos al cuadrado, justamente acá, elevamos al cuadrado y así lo podríamos dejar a eso, o también lo podríamos dejar en función de T2, ¿no? Al momento de hacer estas sustituciones, también se podría dejar en función de T2, ya sea la manera 1 o la manera 2, ambos son como que la solución de T1, ¿no? ¿Cuánto es lo que valen? Y pues bueno, esto sería de acá toda la solución analítica, y ahora pasaremos a ver el código y cómo es la animación o simulación del sistema, ¿no? Por ejemplo, acá haciendo ya todo el código, todo este código, al momento de compilar, por ejemplo, me sale esta gráfica que, ¿qué es lo que significa? Por ejemplo, el punto negro es cómo se mueve el coche, ¿no? Que va oscilando. Después de eso hay un vector que sale desde el coche hacia la partícula 1 de masa 1 para que pueda ver cómo es su trayectoria. Bueno, justamente lo de anaranjado es la trayectoria de M1. Y de la misma forma con este vector que sale de M1 hacia M2. Este vector sale desde acá y llega hasta acá y te dibuja la trayectoria de M2. Ahí se puede ver cómo va siendo el movimiento caótico de este sistema, pues, ¿no? Esto sería la expresión mediante vectores, pero también tengo la otra expresión que es mediante, se podría decir que esta animación es un poco mejor o se podría ver mejor visualmente, ya que se parece bastante a la gráfica que yo hice en mis hojas, ¿no? Acá está el coche, acá está M1, M2 y acá también va dibujando cómo es el movimiento caótico, simplemente que este ya estaba un poco avanzado el movimiento. Y pues depende acá cuánta velocidad inicial, o sea, depende de las condiciones iniciales que le des, va a ser un poco distinto el movimiento, pero más o menos va a ser semejante a esto, pues, ¿no? De que si es que se va moviendo, por ejemplo, para acá, el de acá va a ir moviéndose y el de acá va a ir volviendo, y así va a estar el movimiento caótico. Bueno, profesor, esto ha sido todo. Ya he expuesto
cómo ha sido la solución analítica de las ecuaciones de movimiento y también cómo he hallado las tensiones. Después de eso he adimensionalizado, he puesto un código y acá están las animaciones de cómo se vería el sistema en movimiento. Pues no, acá se ve de manera vectorial y acá se puede ver un poco más, se podría decir, se podría observar un poco mejor al sistema ya que tiene la misma forma y acá se puede ver cómo es el movimiento caótico. Pues no, muchas gracias.